Ahora sí vamos a hablar del dolor abdominal con la doctora Andrea Casi. Buen día, Andrea. Hola, ¿qué tal, Dolores? Muy buenos días a todos. Bueno, decíamos que posiblemente una de las cosas más importantes y que tenemos como en la memoria registrada, que es que frente a un dolor abdominal nunca está bueno medicar. Y en general, por lo menos los chicos o los más grandes dicen, ay, ¿tenés algo para la panza que me siento mal? ¿Tenés algo que me duele mucho el estómago? Y yo soy la clásica bruja que digo de ninguna manera, no hay nada para el dolor de panza, bancátelo. Muy bien, perfecto. Muy bien. La verdad que la felicito, Dolores. Me saqué un 10. ¡Me saqué un 10! Quiero decirlo, me saqué un 10. Bueno, Andrea, a ver. Porque en realidad hacer lo contrario y está instalada la tendencia de medicar o cosas caseras o medicaciones habituales de las que uno tiene acceso con facilidad, o la vecina o la tía. El antiespasmódico, exactamente, o analgésicos, y después vamos a volver a repetirlo, puede llevar en realidad a complicaciones mayores y a retardar situaciones que pueden resultar de mucha gravedad. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar un poquitito a darle explicación a esto. Porque la cavidad abdominal, ¿sí?, que es un espacio anatómico propio que va por debajo del tórax y hasta la pelvis, sí, cuenta con muchísimas estructuras, órganos, pared, músculos, que ahora vamos a ir viendo, que pueden todas ser diferentes causas de dolor abdominal. Es decir, que vamos a estar frente a un síntoma de muy difícil interpretación, que en realidad le corresponde a un médico, a partir de diferentes características y diferentes circunstancias, poder determinar la causa. Es decir, todo dolor abdominal no es lo mismo. Claro, no todo dolor abdominal es porque me comí 4 chorizos de más, o porque me comí un asado que me superó, o porque estoy mal, o no fui de cuerpo, en fin, todas estas cosas habituales que uno empieza a pensar. Comentamos que, digamos, la expresión más grave es cuando tenemos una peritonitis, que ahora vamos a hablar de qué se trata, sí, y que en realidad frecuentemente lo más común son situaciones banales, pero digamos, es muy difícil para una persona común, porque generalmente se tiende a medicar siempre lo mismo, y bueno, debe ser el estómago, y debe ser el hígado, y debe ser esto. Observemos que, por ejemplo, en la cavidad abdominal, todos los órganos que están ubicados en ellos, tenemos el hígado, el estómago, el páncreas, la vesícula, todos los intestinos, el intestino delgado con sus 3 partes, el intestino grueso, ¿sí?, que hace bien a un marco, nosotros le decimos es el marco colónico, no tenemos acá dibujado, pero recordemos que está el vaso. Y además, si bien acá no está bien como, digamos, diagramado, hay que saber que esta cavidad entre estos órganos y lo que sería el comienzo de los músculos, hay una pielcita, como una cobertura. ¿Vieron cuando nosotros agarramos algún corte de carne y tenemos como una pielcita que es media plateada? Perfecto. Que muchas de las veces nosotros la retiramos para cocinar o para elaborar. La típica del vacío, que la sacas así y sale entera. Eso también existe, eso también nosotros lo tenemos y se llama peritoneo. Y es una estructura que también de inflamarse se puede complicar y nos da uno de los signos más graves que deriva lo que nosotros conocemos como peritonitis. Perfecto. Además, por encima de eso, nosotros tenemos los músculos correspondientes que también pueden ser causantes de dolor, y como si fuera poco, la cavidad abdominal suele ser también recibir o expresar dolores referidos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden, digamos, ser la causa del dolor, estar en otro lado y dolernos el abdomen, o al revés, ser la causa alguna estructura del abdomen y poder referirnos dolor en otro lado. Caso típico, 2 casos típicos, uno más importante que el otro. Por lo que separa el tórax del abdomen, por ejemplo, hay un músculo que se llama diafragma. Muchas de las veces, enfermedades diafragmáticas, abscesos, infecciones localizadas por debajo, nos pueden dar dolores referidos permanentes en el hombro. Es porque comparten la transmisión nerviosa. Yo justo me duele el hombro, que me duele no todo dolor, perdón, no todo dolor de hombro, ahora vamos a creer que un dolor acá tremendo. No. Bueno, pero por eso hay que saberlo. Y otra de las cosas, el otro dolor referido, muy importante, pero muy importante, es a veces el infarto o el de origen vascular cardíaco, que se expresa en la boca del estómago. Entonces, por ejemplo, eso es muy común. Hay gente que nosotros
el Como digo yo, abdomen, la pata de elefante, ¿no? La presión de la pata de elefante acá. el abdomen, en realidad, a términos y exclusivamente como objetivos médicos, se divide en cuadrantes porque geográficamente nosotros nos ubicamos. Esta parte de la boca del estómago se llama epigastrio, ¿sí? Lo que la gente dice, es típico esto, me duele la boca del estómago. Muchas de las veces, dolores muy sutiles o no, ahora vamos a hablar de eso también, de la boca del estómago, no siempre es del estómago y puede ser el comienzo o el llamado de atención de un infarto o de una isquemia, o de digamos, es un problema vascular coronario. A ver, para diferenciar, porque si no, todos aquellos que están sintiendo un dolor acá, dicen, bueno, efectivamente, esto puede ser un signo de un posible infarto. Si este dolor se extiende en el tiempo, ¿ya descarta la posibilidad de que sea un posible infarto o puede sostenerse en el tiempo también? Bueno, lo que acabas de decir es importante, es decir, frente a una situación de dolorimiento, así le decimos, una molestia abdominal, tenemos que plantear características, ¿sí? Que es una de las herramientas, de los recursos de los cuales los médicos, a través del interrogatorio de ciertas características, comienzo, intensidad, si se sostiene en el tiempo, el carácter del dolor. Hay muchos tipos de dolores, de tipo espasmódicos, sostenidos, sordos, tipo, digamos, es muy común el espasmo por cuestiones funcionales intestinales, dolores que comienzan así como solapados y después progresivamente se hacen más intensos. Es decir, todo eso son, digamos, datos que un médico debe recoger ante la consulta concreta y que orienta al diagnóstico, y además es un dolor muy difícil el abdominal, porque muchas de las veces, además de obtener estos datos y de hacer un buen examen físico que a nosotros nos dan datos increíbles y muy importantes, generalmente el dolor abdominal necesita de los recursos, como hablamos en otras veces, de radiografías, de ecografías o del laboratorio para completar la idea de la causa y del diagnóstico, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Entonces, a ver, por ejemplo, no es lo mismo un dolor intenso y pulsátil que quiebra, generalmente al paciente es el típico, que un dolor que muchas veces empieza solapado y se va localizando progresivamente en otro cuadrante del abdomen. A ver, por ejemplo, vamos en concreto porque creo que la gente va a entender bien. Esa es la importancia de, por ejemplo, estar atento en el comienzo de estas características y después de ciertas cosas ir a consultar. ¿Cuándo se consulta? Si un dolor comienza súbitamente y es pulsátil, y hay fiebre, o hay vómitos y diarreas con ciertas características. No siempre la diarrea común se consulta, pero si hay sangre o hay moco o se vomita con sangre o con estrías o con cierta coloración que da duda. Cuando el dolor, por ejemplo, hay que saber que no siempre el dolor refleja la gravedad de la causa. Hay apendicitis que, por ejemplo, comienzan muy levemente con dolor, lo que sería epigástrico bajo el estómago, y después con el transcurso de las horas empieza a hacerse más intenso y a localizarse más en el cuadrante que corresponde al órgano. Perfecto. Entonces, dolores que se sostienen más de 4, 5, 6 horas, consultar, dolores. ¿Qué hay que hacer primeramente? Primeramente la gente busca o hay que buscar alguna posición antálgica. Si duele mucho, tranquilizarse, dejar de lo que está haciendo, evitar la comida sólida, es decir, una persona que tiene dolor de panza no tiene que seguir comiendo, sí se tiene que seguir hidratando. Perfecto. Y se aconseja tomar líquidos claros. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, me tomo el jugo de frutilla, me tomo alguna cosa que le da color a lo que tomo, y de repente a veces se confunde porque el paciente está haciendo una gastritis que va a terminar, lamentablemente sin que él lo sepa, en un sangrado, y cuando devuelve o provoca un vómito, nos confunde lo que ingirió con lo que supuestamente tenemos que analizar. Perfecto. Entonces se recomienda tranquilidad, buscar de alguna situación antálgica, significa de alguna situación que naturalmente nos pueda calmar el dolor. Sí. Generalmente es típico que uno se acueste boca abajo, exactamente, o de costado fetal. Y en este punto volvemos a lo que oportunamente y acertadamente dijo Dolores. Hay que evitar analgésicos comunes, antiespasmódicos, de algún tipo de narcótico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar el curso de la característica del dolor sin estar tratando la causa. Claro.
Entonces podemos dejar que se vaya agravando el cuadro sin atenderlo como corresponde. Se retarda en consultar. Claro. Se cambia el curso de la progresión cuando hay cuadros que naturalmente nos da el indicio de lo que es en la progresión misma. Por ejemplo, hay apendicitis que comienzan con un dolor leve, me parece que está doliéndome la boca del estómago y uno cree que es una simple acidez o que es una indigestión, cuando en realidad después con el tiempo va progresando, se hace más intenso, se puede focalizar en realidad en donde está el apéndice, que es en el cuadrante derecho inferior. Esto también se llama fosilica, pero no importa. Y después, en ese transcurso de evolución, al médico lo ayuda a pensar que puede ser apendicitis porque ve el curso del dolor y tiene vómitos o tiene fiebre o se agregan algunas cuestiones físicas que son importantes y que al médico lo aproxima al diagnóstico. Perfecto. Digo, a tener en cuenta respecto a este cuadro que recién describía Andrea, que el dolor muchas veces no se refiere tal cual uno lo imagina que es. Exactamente. No, digo, tengo apendicitis porque me duele acá. No, nada que ver. Por ahí te duele todo el estómago, tenés un malestar general y eso está hablando de la apendicitis. Y si no lo atendés a tiempo, esa apendicitis, si no es tratada como corresponde, se transforma en una peritonitis. Exactamente. A eso también quería llegar. Dos cositas a tener en cuenta. Depende de la edad. Esto pasa con los niños y es un abordaje propio de la pediatría, manejar prevalencias especiales. Prevalencia significa que el pediatra sabe qué dolor y a causa de qué es más frecuente en los chicos, obvio, y por edades. Y en edades adultas jóvenes y en mayores, no siempre los dolores de la misma causa se expresan igual. Esas son cosas que sabemos los médicos y además ¿qué causa es más común a qué edad? Por ejemplo, en el adulto joven viene un paciente con ciertas características de dolor abdominal y lo primero que vamos a descartar es lo más frecuente en el adulto joven, que puede ser la apendicitis, la colecistitis, la gastritis, ¿sí? Son de las cosas más comunes que nosotros manejamos y esa prevalencia, saber esos números o lo que es más frecuente nos ayuda para orientarnos al diagnóstico. Perfecto. En la gente mayor pasa una cosa muy especial, porque además la expresión puede ser atípica. Se puede estar infartando y estar tomando antiácidos porque es leve y el dolor no tiene la intensidad de un infarto en un adulto joven. Además, exactamente, digamos, y nosotros, quienes hacemos, por supuesto, medicina para adultos mayores, sabemos que es más frecuente y cambia el espectro de frecuencia versus el adulto joven. Por ejemplo, en el adulto mayor, el dolor sordo inespecífico puede corresponder más algún cáncer de colon, que es una enfermedad de alta prevalencia. No todos los dolores, ahora quiero que quede claro, responden a eso. Hay que saber que eso lo manejamos nosotros en frecuencia. Ahora, Andrea, tenemos que ir cerrando, pero quiero hacerte una consulta. ¿La úlcera, por ejemplo, duele? Porque viste que dicen, en general en estos tiempos el adulto estresado dice o tengo gastritis porque tengo dolor o tengo ardor y poca bolilla le damos al esófago, ¿no? Y después cuando posiblemente tenemos una situación o un diagnóstico estamos como medio tarde. A ver, el esófago también es algo que puede doler. Acabas de decir algo me da un puntapié muy chiquitito. Primero, saber que la úlcera puede dar en cualquier tracto digestivo. En realidad en los intestinos son úlceras especiales y dentro de enfermedades inflamatorias y demás, pero puede ser úlceras duodenales, úlceras de estómago y úlceras del esófago, perdón. Claro. Pero hay que saber que el esófago no está en el abdomen, está en la parte intratorácica. Claro. ¿Sí? Es otra parte orgánica. Es diferente a lo que estamos hablando hoy, pero digo, como lo relacionamos todo con todo. La expresión mayor es lo que nosotros decimos la pirosis o ustedes la acidez. Es el ardor, la quemazón. En el esófago se agregan otros síntomas muy sugestivos. La falta, digamos, el dolor al tragar o el inconveniente a tragar sólidos. Tiene como una secuencia de síntomas un poco más progresivos. En el estómago pasa algo curioso. Se tiene mucha acidez, se tiene dolores punzantes y más o menos responde a la localización, a donde nosotros localizamos el estómago. Pero además, muchas de las veces suele calmar cuando comemos. Y es muy característico de la úlcera. Siempre nosotros preguntamos, ¿le tiene asco a la carne? ¿Calma cuando come, cuando no come? Es decir, hay ciertos signos que a nosotros nos infieren. Y después la expresión máxima de una úlcera, un divertículo y ciertas cuestiones es cuando se perfora. Ahí sí duele, pero duele mucho. Y es un abdomen agudo y es de gravedad. Y en ese caso, la expresión máxima de ese dolor y de ese abdomen duro es la inflamación, el compromiso de esta pielcita que es el peritoneo.
peritoneo, por eso es peritonitis. Muy bien. Tenemos mucho para hablar al respecto, pero ha sido un pantallazo general de todo aquello que nos puede o nos pasa. Gracias, Andrea. Un placer. Tenemos que hacer la pausa, la última. Vamos a responder, si tenemos tiempo, las consultas que llegan al 011-4535-0705-0706. Ya venimos. La calma, que lo mejor está por llegar. No es tarde, acá estamos.